Minutos pasan de las 6 de la tarde, continuamos en directo en La Roca y la actualidad nos pide, como siempre, paso. Hablamos del conflicto en Oriente Medio, el conflicto en Irán y las consecuencias del bloqueo del estrecho de Hormuz. Hace unos días el presidente Trump pidió a los países afectados que enviaran buques de guerra para escoltar petroleros y la respuesta de China, Francia o Japón ha sido que no. Rafa, que no quieren saber nada de esta guerra. Cuéntanos. Sí, Nuria, desde hace días la administración Trump intenta romper a la desesperada el bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz. Y como vamos a ver en directo, el tráfico marítimo es prácticamente inexistente en esa zona. El régimen de los ayatolás tiene su control absoluto y esto ha disparado, como ya sabéis, el precio del petróleo. Así que para desbloquear Hormuz entra en juego este lugar, la isla de Yark. Es el nuevo objetivo militar americano, un islote de tan solo 20 kilómetros cuadrados y situado a 25 kilómetros de la ciudad iraní de Bushehr. Y es determinante porque desde allí, atención, se exporta el 90% del crudo iraní. Por eso, un enfurecido Donald Trump no ha dudado en insultar a sus socios de la OTAN por no apoyarle a reabrir la zona y dice garantizar la navegación de los buques. Hace tan solo unas horas, a través de sus redes sociales, subía el tono y les llamaba cobardes por no participar en una operación que él mismo califica de fácil y de poco arriesgada. De hecho, considera, dice, justificado plantear una retirada de las bases militares que Estados Unidos tiene en España y otros aliados y trasladarlas a un país, dice, que permita utilizarlas, Nuria. Pues muchas gracias, Rafa. Evidentemente, siempre que hablamos del conflicto en Oriente Medio y de todo lo que está sucediendo, hay muchas derivadas. Vamos a intentar ir poco a poco. Voy a presentar a los miembros de la mesa. Carolina Vescanza, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y hoy contamos con la ayuda de Jorge Morales de Labra, experto energético. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Porque hay que hablar de muchas cosas que están sucediendo en torno a esta necesidad que tenemos, esta mala costumbre de utilizar la energía, y que debido a la situación global se nos está complicando. ¿Cuál crees, Jorge, que es el principal problema? ¿Está en el estrecho de Hormuz? Claramente. Yo es lo que reclamo. Además, creo que hace falta hablar mucho más del problema del estrecho de Hormuz, ¿no? Comprendo que en una guerra lo que hay es mucha distracción, porque además por las dos partes se sacan muchas cosas encima de la mesa, pero estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70, y todo se debe a un bloqueo de un estrecho por el que pasa el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado del mundo, ¿no? Y lo más grave del asunto es que hoy, hace 21 días, que ese estrecho está prácticamente bloqueado. Fíjate que en un día normal pasan entre 130 y 140 barcos por el estrecho y ahora el día que más pasan son 5. Y con muchísimas dificultades, ¿no? Que si queréis podemos entrar en detalle de todo lo que es el calvario que está suponiendo el cruce de los barcos. Porque evidentemente esta situación bueno, pues salpica a todo el mundo, es a nivel global. Respecto a España, tampoco dependemos directamente de la energía iraní, pero todo este bloqueo sí que nos afecta a nosotros. Claro, es que, a ver, esa visión para entenderlo. De nosotros cogemos los datos del año pasado y no compramos prácticamente energía al Golfo, por tanto estamos tranquilos, que es una visión que, por cierto, puso de manifiesto el Gobierno nada más empezar la crisis, hace ahora 3 semanas, es muy superficial. Porque sí que efectivamente lo que suceda en otras partes va a repercutir en nuestra economía y en nuestra energía. Es que el mercado del petróleo, el mercado del gas natural licuado es un mercado global y los barcos se dan la vuelta. Es decir, tú tienes un barco contratado de gas natural que sale, pongamos, de Guayana, que viene para acá, o de Estados Unidos, y si resulta que en China, que habitualmente los compra a Irán y que salen del Golfo Pérsico, China no tiene gas, le ofrece a ese barco el doble de lo que tú le ofreces y el barco se da la vuelta. Claro. Y ya no viene a descargar a Valencia, ¿no? Por tanto, tú dices, no, es que yo el año pasado le compré gas natural licuado a Estados Unidos y como Estados Unidos está tranquilo, no pasa nada, pues yo voy a seguir teniendo gas. Eso es un error enorme. No vas a seguir gas por una razón, porque los japoneses y los chinos que no tienen gas te van a robar el barco. Esto nos recuerda de alguna manera, y salvando las distancias, a lo que pasó con el COVID, cuando otros países ofrecían por una mercancía más dinero y aquí no llegaban, no sé, mascarillas. Claro, es exactamente lo mismo. Es un producto global que hace falta, todo el mundo tiene una demanda enorme y que falta. Entonces,
insisto, el problema sigue siendo, y toda la atención debería estar puesta en el estrecho de Hormuz, en cuanto al tema económico. ¿Por qué? Porque nadie puede suplir un 20% de suministro mundial. Es que también he escuchado muchas cosas por aquí estos días, en radio y televisión, yo ando muy liado, como os podéis imaginar. Estaba hablando ahora con una compañera tuya desde las 8 de la mañana con briefing con mi equipo, tomando decisiones todos los días sobre el tema muy difíciles, en una situación muy difícil. El mercado está absolutamente loco de precios, y entonces hago muy poquitas intervenciones en radio y televisión ahora, ¿no? Pero decía el otro día, es que escucho cosas que dicen, no tienen ningún sentido. ¿Como ¿no? por ejemplo? Claro. Pues, por ejemplo, no nos va a afectar porque nosotros no compramos gas allí, ¿no? Esto es lo primero, es decir, no. Segundo, tenemos un problemón con el tema del gas natural. Nos centramos muchísimo en el Brent, y yo lo entiendo, en el petróleo, es el principal indicador, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Que si el petróleo se ha ido a $120, enseguida se ven las gasolinas, ¿vale? Cosas que he oído esta semana, por ejemplo, lo acabáis de decir, ¿no? Ayer en la aprobación del Real Decreto Ley, es que no vamos a dejar que las empresas ganen dinero. Entonces, por ejemplo, cosas que he oído. Oiga, estos señores, las petroleras, cuando compraron el petróleo que tienen almacenado ahora, lo compraron a $70, lo compraron hace 3 semanas. Y sin embargo ahora nos lo están vendiendo a 2 euros por litro en la gasolinera, que equivale a $110 el barril, ¿no? Y entonces se están forrando a cuesta nuestra. Digo, vamos a ver, vuelvo a lo mismo. Esto es un mercado internacional, ¿vale? Una petrolera efectivamente compró petróleo a $70 el barril y tiene, vamos a poner, un barril de petróleo ahora. Y resulta que hoy en el mercado vale 110. ¿Qué va a hacer esa petrolera? Tiene 2 opciones. 1, lo vende en el mercado a 110, o 2, lo pone en sus gasolineras en España. ¿Alguien se piensa que esa petrolera lo que va a hacer es perder dinero y regalar el petróleo o ponerlo a 70? Bueno, perderlo Pero exactamente entonces no debería sería haber algún tipo de dejarlo de ganar. intervención, ¿no? Claro. No, porque Pero es que el mercado, ante una intervención, lo que hace es que te deja sin petróleo. Sí, pero yo he leído Claro, que han pero- ganado 56.000 millones de dólares desde que ha empezado la guerra. No Claro. está mal, ¿no? Claro. pero... Dinerito, ¿no? pero- Fíjate, si hemos 56.000 intervenido millones que de les hemos dólares. bajado 7% de los impuestos a, Claro. a las petroleras. Eso es la intervención que hemos hecho. Pero yo entiendo lo que dice Jorge. Es una intervención Claro, gracias. pero Actuar es como si susto el o muerte. mercado- Pues elijamos la mejor Claro, opción. Actuar como si en el mercado no hubiera una distorsión enorme que amenaza con la escasez sería hacernos trampas al solitario. Yo entiendo Claro. perfectamente lo que está diciendo. No, sí, Salvo- yo salvo entiendo que lo que está tuviéramos una diciendo. alternativa. Lo ¿Y que- cuál nosotros podría dijéramos, ser? Claro. si nosotros dijéramos, no, mire, es que España lo que va a hacer es dejar de consumir petróleo. Y entonces sí, entonces no hay ningún problema. Entonces que lo vendan, coja Bicis para todos. cada operador coja y que lo venda fuera, porque nosotros no queremos ese petróleo. Parece difícil. Lo Vamos cual, a- vamos a ver es si completamente nos centramos imposible. en algo Vamos a decir a las posible. personas que no echen gasolina. Por cierto, Entonces, déjame perdona, un primer mensaje. ¿Dónde está la cámara? Esta es la Ahí mía, la ¿no? Un primer tienes. mensaje hoy. Ni se les ocurra echar gasolina ni gasol hoy. Hoy es el peor día para hacerlo, porque mañana, o sea, hoy a partir de las 12 de la noche de hoy, bajan 30 céntimos la gasolina y 20 céntimos el diésel. De hecho, Por tanto, hemos hecho una es el primer conexión antes mensaje. con Me alegra nuestra que lances compañera, este con mensaje Paula López, y la tranquilizador a los gasolinera espectadores. efectivamente tenía muy pocos clientes, Claro, por eso porque la digo, gente por si sabe alguien- que mañana es cuando se va a ver Bueno, la efectiva gente le las sabe, medidas. dependiendo de si escuchó al presidente Sánchez decir ayer que sería hoy. Entonces, Claro, eso es verdad, que porque pudo yo esta dar lugar a mañana equívoco. creía que efectivamente se iban a poner en práctica ya desde esta misma mañana. Por cierto, y no Nuria, ha está sido el así. depósito regular. Por eso te digo que yo creía que era hoy. Te lo digo como- Efectivamente. Jorge.